Amén, Vamos a empezar bendiciones. una oración. Papito Dios, te damos gracias por este día que nos diste, Señor, en bendición, que hoy estamos ya en nuestros hogares, papá. Y te pido, Padre, que uses a nuestro pastor César, Señor, para que traigas palabra a nosotros, Señor. Bendícelo, Señor, y a nosotros danos sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu palabra, para no ser solamente oidores, sino hacedores de ella, papá. Destapa nuestros oídos, Señor. Unge nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos entender tu palabra. Bendice donde quiera que esté nuestro apóstol, nuestra pastora y sus hijos, Señor. Y te pido, Padre, que todo lo que hoy se hable sea de edificación para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer la cita de Mateo 28, 10:28 y Hechos 4:19. Primero Mateo 10:28 y dice: No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y vamos a leer Hechos 4:19. Hechos 4:19 dice: Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: Vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, ¿verdad? Estamos viendo los errores que se pueden cometer en el llamado o los peligros, y hemos estado viendo varios puntos, entre ellos el no ser guiado por el Espíritu Santo, no saber sobrellevar los hechos injustos contra mí, accionar sin discernimiento, no tener motivos puros, no tener la conciencia limpia, no vivir lo que predicamos, descuidar el contacto diario con Dios. Y en esta ocasión vamos a ver otros 3 puntos. El primer punto va a ser el temor a los hombres, ¿verdad? El temor a los hombres puede paralizar, puede hacer declinar el llamado o el mismo ministerio. Hechos basados en los hombres nos llevan al fracaso en el ministerio, ¿verdad? Recordemos que David, este, eh, David tuvo valor, bueno, tal vez tuvo miedo, pero el miedo se vence con la unción, ¿verdad? Dijo alguien, lo malo no es tener miedo, ¿verdad? Sino el no poderlo vencer. Pero recuerde que David se enfrentó contra leones, contra osos, contra Goliat, porque tenía la unción de Dios, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Pero a veces nosotros le tenemos más miedo a los hombres, al qué dirán los hombres, o a qué dirá la gente, a que lo que diga Dios. Entonces nosotros tendríamos que hacernos una pregunta. Me puse aquí: el temor de Dios debe tomar prioridad en mi vida. La pregunta importante es: ¿qué dirá Dios? ¿Verdad? Porque nosotros nos preocupamos más por lo que diga la gente, que lo que digan los familiares, que lo que diga cualquier persona, a lo que diga Dios, ¿verdad? En cuanto al llamado. Puede ser que Dios te llamó a algo específico, ¿verdad? A un propósito, pero tú por el qué dirán, puede ser que digas no, ¿verdad? Cuando es el llamado de Dios correcto, o puede ser todo lo contrario, que tú te sientas presionado por los hombres a hacer algo que los hombres te están mandando a hacer, pero que no es la voluntad de Dios, o tal vez no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Esos son los peligros que se pueden yo me apunté aquí varias cosas. Temor de ser lo que soy por el qué dirán los demás, ¿verdad? Temor de ser lo que soy por el qué dirán los demás. O sea que tú a veces puedes eh, ser o no ser lo que Dios te mandó a hacer o no hacer por causa de los hombres y no por Dios. Tal vez Dios te mandó a hacer algo y tú por temor a los hombres no lo haces. Aquí los apóstoles Pedro y Juan les estaban impidiendo que predicaran, ¿verdad? Pero dijeron ellos: es menester hacerle caso más a los hombres que ni a Dios. Y los estaban amenazando,
¿verdad? Y estaban en tiempos de persecución. Ahora, puede ser que tú estés haciendo algo que Dios no te mandó, pero que lo estás haciendo porque te mandó el hombre, ¿verdad? Por ejemplo, mira hermano, nosotros tenemos que tener nuestra mente, nuestra conciencia tranquila, nuestro corazón tener paz, ¿verdad? Hay veces la gente te va a decir a ti, Dios me dijo que tienes que hacer tal cosa, ¿verdad? Pero resulta que, mire, te lo digo así porque una vez un hermanito, estábamos aquí en León, estábamos en una iglesia y había un evento especial, pero yo la verdad no tenía trabajo, no tenía dinero, y entonces un hermanito me dijo, el Señor me dijo que usted tiene que ir. Entonces le dije yo al hermano, bueno, entonces si Dios le dijo que yo tenía que ir, entonces seguramente usted me va a proveer para ir yo a ese evento, porque yo dinero no tengo, hermano, disculpe, ¿verdad? Entonces, cuando es de Dios, Dios va a avisar a las dos partes y tú vas a sentir paz cuando el asunto es de Dios, ¿verdad? Pero hay veces que a ti te delegan a hacer algo y resulta que tú no sientes esa paz en tu corazón. Entonces tú tienes que aprender a decir no. Y es bueno y es válido, ¿verdad? Pero si tú sientes paz en tu corazón, ese es como una especie de termómetro, ¿verdad? Si tú sientes paz en tu corazón, entonces puede que sí es de Dios. Pero si sientes esa no paz, esa inseguridad, eso como algo que te inquieta, puedes decir no, y es válido, ¿verdad? Eh, dice, dice, sentirse presionado y accionar, aunque no es la voluntad de Dios, como le decía yo, de que a veces la gente te va a decir, es que Dios me dijo que tenías que, como una vez que llegaron con un hermano, ¿no? Que le dice una persona, el Señor me dijo que viniera con usted y que no fuera con los del mundo a que me prestara plata. Entonces el hermanito muy inteligente le dijo, pues dígale al Señor que me venga a decir porque a mí no me ha dicho nada el Señor, ¿verdad? Pero a veces uno, como tiene el espíritu del servicio, a todo le dice uno que sí. Que sí, que sí. Y uno tiene a veces que aprender a decir no, pero eso también trae consecuencias porque de alguna manera uno puede saturar y puede quitarle la oportunidad a otros hermanos que también sean bendecidos haciendo eso, ¿verdad? Uno tiene que también tener la sabiduría y la madurez para decir, hermano, no sé, cuando te piden que hagas algo, ¿verdad? Cuando de verdad no sabes, pero a veces tú te sientes tan presionado que a todo dices sí, ¿verdad? Entonces, pero a veces no es la voluntad de Dios, sino la voluntad del hombre. Anormal en mi caminar es tratar de quedar bien con todas las personas. No vamos a quedar bien con todas las personas siempre, hermano. Eso sí se lo aseguro. Me puse aquí más cosas. Dice, presionado a perder mi libertad en Dios y caer en legalismo. Caer en legalismo es hacer las cosas porque tengo que hacerlas y no por deleite. Eso es caer en legalismo. Cuando ya no te deleitas tú en lo que estás haciendo, cuando ya no lo haces con gusto. Cuando, por ejemplo, una persona que le gusta servir, llega temprano a la iglesia, llega a la oración, llega todo puntual, porque le gusta, pero ya cuando es una carga pesada que no puede con ella, se le hace gravoso, se le hace algo difícil, se le hace algo fastidioso, ¿verdad? En vez de ser un deleite. El huerto que Dios le puso a Adán, el propósito de Dios era que Adán se deleitara en el huerto, tenía que trabajar en el huerto, pero sin sudar, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en el paraíso de Dios espiritualmente, que ahora vendría siendo la iglesia, porque algún día vamos a hablar de los diferentes paraísos, nosotros debemos de hacerlo por deleite, por gusto, porque es una necesidad nuestra, no porque es una obligación, porque me están obligando. Es como en el matrimonio, ¿no? Cuando uno se va a casar, no le ponen a uno una pistola atrás de uno, o te casas, sino que lo está haciendo uno voluntariamente y por amor. Igual es el servicio. Por eso nosotros debemos de saber cuál es nuestra vocación, nuestro llamado, ¿verdad? Que ya hablamos de los temas anteriores, que cuando es un deseo que crece y aumenta, por ejemplo, hay personas que sienten el deseo de predicar
y sienten ese fuego de hablarle a la gente y ese fuego no se apaga. Fíjese que estaba yo pensando en estos días en la manifestación de Dios, que dice que Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Pero no solamente se manifestó en carne en la Biblia, se manifestó, digamos, en una zarza ardiendo, pero ver una zarza ardiendo en el desierto es algo común y algo corriente, ¿verdad? Es decir, es común ver en el desierto una zarza que se está quemando. Eso es común y es corriente, cualquiera lo ve. Lo que no es corriente y no es normal es que el fuego no se consumía, que no se quemaba la zarza, que no se consumía el fuego. Eso era lo que era normal. Entonces es igual con el llamado. Dijimos nosotros que cuando el llamado es de parte de Dios, tú sientes ese fuego y el fuego crece, crece, crece y no se apaga. Ahora, si tú sentiste ese fuego y se apaga, solo fue una emoción. No fue fuego del cielo, fue una emoción que tú sentiste. Pero cuando es una emoción del cielo, así caigan lluvias, truenos, como cuando tú estás enamorado de tu novia y vas a echar reja antes de casarte, aunque esté lloviendo, aunque esté nublado, aunque esté como esté, tú vas, ¿verdad? Porque tú quieres estar con esa persona. Entonces así es el llamado de Dios. Cuando Dios te llama a servir en una área, tú sientes ese fuego y ese deseo. Pero no es una carga pesada, porque el Señor Jesús dice, echa tus cargas sobre mí y yo pondré mi carga sobre ti. Y dice, mi yugo es ligero y ligera es mi carga, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te pone una carga, es porque a ti te va a gustar eso que haces, que va a ser un deleite, en el caso de la predicación de la palabra, ¿no? A las personas que les gusta predicar, yo creo que una persona que le gusta predicar hasta pagaría porque lo dejaran predicar. En cambio, el que lo hace de mala gana, porque no quiere, porque no le gusta, va a poner los miles de pretextos, las miles de excusas, ¿verdad? No se va a deleitar, lo va a sentir como una carga, como algo pesado, ¿verdad? Entonces me puse aquí presionado y perder mi libertad en Dios y caer en legalismos. Entonces legalismos es hacerlo porque tengo que hacerlo. Voy a hacer esto porque tengo que. O sea, tengo que ir a la iglesia. Ay, qué pesado. ¿Verdad? En cambio, cuando es un deleite, aunque vivas a kilómetros y kilómetros, gente se va. En la antigüedad, ahora existen los camiones, ¿verdad? Existen los carros, los automóviles, pero en los tiempos antiguos no había carros, no había, y la gente caminaba un día entero, medio día para llegar a la iglesia. Y medio día de ida y medio día de regreso, ¿verdad? Porque sentían esa necesidad, ¿verdad? Dice, el temor a los hombres ata y no te deja razonar bien. Es decir, cuando tú tienes más miedo a los hombres, eso te va a frustrar, te va a sentir que no puedes hacer las cosas. Es que me puse más cosas aquí. Me estaba acordando del Señor Jesucristo, pero ahorita llego ahí. Él dice, la cobardía aplasta el ministerio. Nosotros vemos aquí que David, como le decía a usted, sintió la unción y se enfrentó a osos, se enfrentó a leones, se enfrentó a Goliat y lo hizo por amor, ¿verdad? En el caso de Goliat se enfrentó porque se quería casar por una mujer, ¿verdad? En el caso de los osos y los leones era para salvar a las ovejas, ¿verdad? Por eso dice que el pastor la vida da por las ovejas, ¿verdad? Por eso dice que el amor echa fuera el temor, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos temor porque no amamos, pero cuando es amor, pues ahora sí que, por ejemplo, un padre ve que su hijo está en peligro y aunque la casa se esté quemando, él se mete al fuego, porque es su hijo, porque lo ama, ¿verdad? Entonces más bien nosotros debemos de pedirle a Dios amor por las almas, amor por la gente, ¿verdad? Para poder entrar aún a ese fuego, ¿verdad? El temor a Dios debe tomar prioridad en mi vida. La pregunta más importante es, ¿qué dirá Dios? ¿Verdad? No qué dirán los hombres. Hay que estar libres de toda atadura humana para poder fluir en el llamado. Sentirme presionado a accionar aunque no es la voluntad de Dios. A ver, aquí me apunté.
Sentirse presionado a acción, no, perdón. Hay que estar libres de toda atadura humana para poder fluir en en el llamado. Fíjese, es que me apunté aquí, me estaba acordando cuando una persona quería seguir al Señor Jesús, o creo que el Señor Jesús le dijo, sígueme. Entonces él le dijo, Señor, déjame que entierre a mi padre y a mi madre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces nosotros a veces tenemos esas ataduras, ¿verdad? Tenemos a veces la atadura del trabajo, de la familia, de los negocios, etcétera, 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 y excusas para no seguir al Señor, pero el llamado lo estaba haciendo el Señor directamente ahí, en ese caso, ¿verdad? Pero a veces hay ataduras que nos impiden el servirle a Dios, el seguirle. Hay que estar libres de toda atadura humana para poder fluir en el llamado. Sentirse presionado a accionar, aunque no es la voluntad de Dios, dice, hay que aprender a decir no, que fue lo que estaba diciendo hace ratito, ¿verdad? Dice, hay paz en el corazón cuando el decir no es de Dios. Porque hay veces, ciertamente, mire, hay casos, por ejemplo, yo he oído casos donde, por ejemplo, hay iglesias que están en crecimiento, digamos, vamos a poner, por ejemplo, Ministerio Rey de Reyes, aunque me estoy refiriendo en mi mente a otro ministerio, ¿verdad? Donde está el líder, digamos el apóstol, y hay un grupo de personas, y hay campos para mandar a gente a predicar, y hay gente que está ahí en el grupo para mandarlos a predicar, digamos, a otra ciudad, a otro estado, o a otro país, ¿verdad? Entonces el apóstol se acerca y le pregunta a la gente, ¿cómo ves? ¿Te gustaría, o a quién le gustaría de ustedes irse a tal ciudad a predicar? ¿Verdad? O te pregunta, ¿te gustaría irte a, no sé, a Guatemala o a Chiapas a predicar? ¿Verdad? Puede hacer esa pregunta el apóstol, ¿verdad? Si tú sientes ese llamado de parte de Dios, pues puedes decir que sí, pero si sientes que el llamado es a otro grupo, porque por ejemplo, la Biblia dice Pablo, dice, yo soy llamado a los gentiles, tú Pedro eres a los judíos, yo me voy a los gentiles. Entonces hay diferentes tipos de llamados. Hay gente que es llamada, digamos específicamente, digamos, a ir a los que están en las cárceles o en los hospitales, ¿verdad? Y esa gente normalmente dice, que quisiera que toda la iglesia fueran al hospital a predicar, ¿verdad? Pero a lo mejor ese es el llamado que le está haciendo a esa persona, a ir a los reclusorios, a ir a los centros de rehabilitación, a ir a las cárceles, a las prisiones, a llevar el evangelio, ¿verdad? Y a lo mejor ese es su llamado, pero a lo mejor no es el mismo llamado que tiene otra persona. Otra persona tiene el llamado a ir a un pueblito, a las montañas, a la sierra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver y saber todo eso, y lo mejor es pues ponernos en oración y decirle a Dios, ¿verdad? Si es su voluntad, ¿verdad? Entonces, porque le digo, ha habido muchos casos donde el apóstol, digamos, no solo en Rey de Reyes, sino en otros ministerios, mandan a personas como misioneros a otros campos a predicar, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios y tienen éxito, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero hay veces que no es necesariamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, a mí una vez el apóstol Alfredo me hizo una pregunta hace muchos años. Me dice, César, dice, si yo te mandara a predicar o sea, como pastor a otra iglesia de otro estado, tú te irías. Y yo le dije, mire, la mera verdad, yo la carga que siento es por León, Guanajuato. Desde que yo estaba en Estados Unidos, o sea, Dios a mí me ponía, y los tuyos, y los tuyos, y los tuyos, ¿verdad? Porque yo allá predicaba a todo mundo y andaba en todas partes, y Dios me decía, y los tuyos, y los tuyos, y los tuyos, y los míos específicamente eran los de León, Guanajuato, ¿verdad? Entonces yo siento esa carga, ¿verdad? Entonces hay quienes sienten la carga por, por los hospitales, por las sierras, por los ranchos, por los lugares donde hay drogadicción, ¿verdad? Pero eso ya depende de cada llamado de cada persona, que ya vimos el tema ese del llamado. A ver, la necesidad o la oportunidad presentada no quiere decir que soy el vaso indicado o es el tiempo de Dios, ¿verdad? Está una oportunidad de irse a Estados Unidos a predicar, ¿verdad? Te arreglan la visa, te arreglan todo, te dan los papeles, tienes la oportunidad. Probablemente no es el tiempo de Dios, probablemente sí, probablemente
no soy el vaso indicado, probablemente otro es el indicado, probablemente sí soy el indicado. Entonces pues, uno tiene que ver todas esas cosas, ¿verdad? Para poder el sí o el no. Muchas veces decir no es dar oportunidad a otro hermano para desarrollar en la obra, ¿verdad? Porque, como le digo, hay hermanos que a todo le dicen sí y le quitan la oportunidad de la bendición a otros hermanos. Querer decir sí a todo es sofocar a otros en su deseo de ejercitarse en Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente, cuando empieza una iglesia, eso ya lo he dicho antes, cuando la iglesia es pequeña, uno se convierte en el hombre orquesta, ¿no? En el hacerlo todo. Pero ya después uno tiene que aprender a delegar, porque no es bueno que una sola persona reciba toda la bendición, sino que la bendición debe de ser para el pueblo, que el pueblo también reciba esa bendición a través del servicio, ¿verdad? Saber decir no sé, hermano, me puse aquí. Presionado a perder mi libertad en Dios por temor a los hombres. Bueno, eso ya lo hablamos. Dice, en el desarrollo del obrero normal hay límites y hay libertades de parte de Dios para mi vida. El Espíritu reduce a cada uno conforme a su propósito de Dios para cada vida. Los límites de Dios para mi vida pueden ser libertades en la vida de mi hermano y la libertad que yo tengo puede ser el límite para él. Mire, aquí yo quiero contar algo, dos cosas. Una, cuando yo recién me convertí en Estados Unidos en una fábrica donde había muchos hermanos de muchas iglesias, pero el hermano que a mí me llevó a la iglesia, era un poquito como legalista, ¿verdad? Entonces, el cambio que yo tuve fue un giro de totalmente radical. Fue impactante lo que Dios hizo conmigo, pero cuando yo me convierto al Evangelio, a mí no me gusta el fútbol, pero nosotros nos daban una hora de comida, igual que aquí, y allá se le llama break. Entonces a la hora del break, nosotros nos comíamos el lonche en 15 minutos y 45 minutos. Yo siempre he trabajado de pespuntador y trabajé 7 años en Estados Unidos. Entonces durante 45 minutos nos poníamos a jugar fútbol, ¿verdad? Y para hacer ejercicio, porque todo el día estábamos sentados. Y el hermanito que me llevó a mí a la iglesia se enojaba porque yo jugaba fútbol con los pecadores, ¿verdad? Entonces él me decía, pero ¿cómo te pones a jugar fútbol con los pecadores? Y yo le decía, ¿y cómo van a saber ellos del evangelio si tú si tienes la lámpara y la metes en una caja, ¿cómo van a ver la luz? El Señor Jesucristo vino a convivir con pecadores, ¿verdad? Él se juntaba con pecadores, pero yo entiendo que para los que unos tienen la libertad de algunas cosas, otros no. Pero lo entiendo porque lo otro que le quiero contar es que una vez que yo fui a una de las cárceles donde yo iba a predicar la palabra de Dios, una vez una persona dio su testimonio y dijo, era una mujer joven. Entonces dice que ella andaba en las pandillas y andaba en las drogas. Dice ella, ¿verdad? Palabras de ella. Dice, yo cuando me hice cristiana me tuve que alejar de mis amigos, dice, y dejar mis amistades por la siguiente razón, porque yo estaba débil y era recién convertida. Yo sabía que si yo me juntaba con ellos, ellos me iban a jalar otra vez hacia las drogas, ¿verdad? Pero, pero no porque sea malo que yo le hable a ellos, sino porque yo sé que soy débil, ¿verdad? A lo mejor si soy fuerte, ya los jalo yo a ellos para la iglesia, ¿verdad? Entonces a eso se le llama madurez, el saber cuáles son mis límites en Dios y cuáles no son mis límites, ¿verdad? Porque me apunté más aquí. Bueno, los límites de Dios para mi vida pueden ser libertad en la vida de mi hermano, y las libertades que yo tengo pueden ser los límites para él. Me apunté, por ejemplo, hay ocasiones, hermanos, en los que, por ejemplo, para algunos puede ser ofensivo que un cristiano haga ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, lo pongo así, yo antes de ser cristiano no creía en la Navidad, yo era ateo, ahora tampoco creo, ¿verdad? Sin embargo, yo no estoy en contra de convivir. Entonces yo en las Navidades voy con mi familia o con la familia de mi esposa
y convivimos. Ellos saben que somos cristianos, saben que no creemos en eso y que respetamos, mas sí convivimos. Pero para algunos cristianos les puede servir de estorbo esa libertad que se puede tener. Y esa libertad puede ser, digamos, cuando tú vas a una fiesta que se casó un pariente tuyo y es una fiesta como del mundo. Y tú no tomas, tú no, o sea, tú no vas a estar, digamos, participando de lo que ellos participan, pero por el convivir con la familia es válido, ¿verdad? Pero para muchos les puede ser estorbo. Ahora, dice que no debemos de ser piedra de tropiezo para unos, ¿verdad? Aquí me recuerdo cuando Pablo decía, el comer carne no es malo, pero para unos sí es malo, entonces yo no la como delante de ellos, ¿verdad? Sino que la pido para llevar y me la como en mi casa. Mire, le digo esto porque cuando yo estaba en Estados Unidos, en la iglesia donde yo nací, yo tenía la costumbre, yo tenía 20 años, ¿verdad? Cuando me convertí, y yo a todo el mundo abrazaba, ¿verdad? Hombres y mujeres, yo tenía esa libertad, pero entonces un hermanito que era yo era maestro de niños y él era como mi director, entonces resulta que este hermano una vez se me acerca y me dice que si puede hablar conmigo, y luego me dijo que si, me decía, ¿sabes qué, César? Cuando tú abrazas a las personas, digamos a los hombres, más que a las mujeres, ¿verdad? Dice, como que yo siento que se ve como mal, como si fueras gay, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira hermano, no te preocupes, o sea, lo dejo de hacer. Le digo, para mí no es ningún problema, te lo voy a poner así, hermano. Le dije, se lo dije a él, ¿verdad? Le dije, una vez escuché a un pastor que dijo que una mujer traía unos escotes, era predicadora, pastora, y traía unos escotes muy, o sea, provocativos, una ropa muy escotada, y así se ponía a predicar, ¿verdad? Entonces esta mujer fue y le reclamó al pastor y le dijo, oiga, que usted anda diciendo que yo soy Jezabel y que no sé qué tanto. Entonces el pastor le dijo, no, yo no he dicho eso. He oído que dicen eso de usted, ¿verdad? Pero yo de usted no lo he dicho, yo la respeto, dice. Pero si usted tuviera amor a las almas, por amor usted se recataría un poquito, se cubriría un poquito solo por amor a las almas, ¿verdad? Entonces a mí eso me quedó en la mente. Y yo le dije a este hermano, a que era mi encargado, digamos, el encargado de los maestros allá en la iglesia de allá, yo le dije, mira hermano, te digo esto, o sea, por mí no hay problema. O sea, si a ti te causa eso, conflicto, te causa problema, por ti no lo hago. Para mí no es ningún problema. O sea, yo no tengo problema en eso, ¿verdad? Yo sé, y Dios sabe que tengo la libertad y que no hay nada malo en eso, pero si a ti te causa eso en tu mente, por ti no lo hago. No, yo soy capaz de sacrificar eso, ¿verdad? Por amor se pueden sacrificar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver, digamos, los límites, tanto en la vestimenta, como en la comida, como en la bebida, como en la ropa, como en muchas cosas, ¿verdad? Dice, es necesario mantener el margen de Dios para mi vida y no ponernos libertades o límites que no son de Dios para mi vida. Me puse, es que me apunté aquí, Pablo dice, todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. ¿Verdad? Entonces hay límites que tiene uno que poner y límites que pone Dios o que a veces uno se puede brincar esos límites o que para la gente la libertad mía es el límite de otra o viceversa, ¿verdad? A veces en un caso dado hay más margen para accionar, aunque normalmente no lo haría porque el Espíritu Santo me ha limitado en mi vida. Hay que estar conscientes de que la Biblia nos enseña no poner piedra de tropiezo o de caer a otros hermanos. Eso lo vamos a ver en Romanos 14:13. Romanos 14:13. Romanos 14:13. Permítanme. Dice así. A ver si le atiné a la cita. Dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto, no poner obstáculos o piedra de tropiezo al hermano, ¿verdad? Porque a veces podemos ser piedra de tropiezo. Dice, un legalismo es cuando el hombre da menos margen que el que da Dios.
¿verdad? El legalista todo te va a decir no, 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 no. No a la televisión, no al celular, no a la radio, no a esto, no a esto, no, 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 ¿verdad? Y un día voy a hablar acerca de la santidad, porque fíjese que la santidad, según, según Juan el Bautista y la santidad según Jesucristo, podemos nosotros ver cuál es la santidad de Juan el Bautista era aislarse, se iba al desierto. En cambio, el Señor Jesús se juntaba con pecadores. Juan el Bautista cuidaba su alimentación, cuidaba su ropa, su vestimenta, con ropas extrañas, ¿verdad? Con piel de camello. Eso es la santidad de un legalista. La ropa, la comida, el aislarse. En cambio, el Señor Jesucristo decían que era comelón, bebedor y que se juntaba con pecadores, ¿verdad? Pero nunca se contaminó y siguió siendo santo y es el más santo de toda la Biblia. Entonces, pero un día vamos a hablar de esa santidad, pero no ahorita. Entonces, el primer punto que dijimos de los errores que en esta serie, peligros en el llamado, el temor a los hombres, y ahora vamos a ver un espíritu negativo. Ese es otro error que podemos cometer, y vamos a leer Éxodo. Si nuestra hermana Hilary nos lee Éxodo 14:10 y nuestro hermano Müller nos lee Jeremías 1:6. Éxodo 14:10, nuestra hermana Hilary. Y nuestro hermano Müller, sí dice así Müller. Jeremías 1:6. Éxodo 14:10. La palabra de Dios dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel terminaron en gran manera y clamaron a Dios. Aquí dice, tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, pero luego, ¿qué dice el 11? El 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto para que nos han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos han sacado de Egipto? Amén. Nuestro hermano Müller, si nos lee Jeremías 1:6. Jeremías 1:6. Bueno, como que no contesta el hermano. Entonces el hermano Francisco. Hermano Francisco. Un momento, Jeremías 1:6. Sí. Los lentes. 1:6, 7 y 8. Sí, Jeremías 1:6. 1:6, ¿verdad? Sí. Jeremías 1:6. Jeremías 1:6. Sí, amén. Hasta el 8. 6, 7 y 8. Jeremías 1:6. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe, y no vas a decir
todo lo que yo te ordene. No temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Amén. Entonces, el primer punto que vimos fue temor a los hombres y ahora es un espíritu negativo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que en el pueblo de Dios, que dice que en la Biblia, que todo lo que fue escrito en el Nuevo Testamento es sombra y figura para nosotros de lo que se iba a vivir en este tiempo. Entonces cuando Dios levanta a Moisés y hace la obra de salvadora de Moisés para el pueblo, para los judíos que estaban de esclavos en Egipto, ya cuando iban a ser libres, empiezan a murmurar contra Moisés, empiezan a murmurar contra Dios, ¿verdad? Y eso sucede en este tiempo, ¿verdad? Gente que se levanta a murmurar, a decir no se puede, es que están los problemas, es que están las situaciones, es que puras quejas, ¿verdad? Y eso es tener un espíritu negativo, ¿verdad? Siempre pensar que no se puede, que no se puede, que no se puede, ¿verdad? Dice, no nos deja abrazar las promesas del Señor en forma práctica cuando una persona es negativa, ¿verdad? Cuando tenemos un espíritu negativo, no podemos abrazar esas promesas del Señor porque estamos atemorizados, el temor te paraliza, ¿verdad? Pero el amor acciona. Fue lo que dijimos hace ratito de la mamá que tiene el amor por su hijo y aunque la casa se esté quemando y el hijo está dentro y la mamá está afuera, la mamá o el papá se sacrifican y se meten, ¿verdad? Aunque tengan temor, pero como tienen ese amor, entonces como es su hijo, ¿verdad? Por ejemplo, una vez, no recuerdo dónde, creo en una película yo vi, donde un caso donde se comete una injusticia, ¿verdad? Y el abogado, está el abogado y están todos los jurados, o sea, las personas que van a votar por si el criminal es sentenciado o puesto en libertad, ¿verdad? Y les empieza a platicar de una niña que sufrió abuso, que sufrió y la mataron pues, ¿verdad? Hicieron horrores con ella y entonces el papá, bueno, era negro el papá y su hija también, y fue un hombre de piel blanca quien abusó y mató a la hija, ¿verdad? Y el hombre negro se vengó matando al güero, ¿verdad? Entonces el abogado, que también era güero, esa película no recuerdo cómo se llama, pero tal vez usted ya la vio, donde empieza a describir la situación tan fea de la vida, de lo que pasó esos últimos minutos de su vida a esta niña, ¿verdad? Antes de morir. Le dice al jurado, ahora imagínese que esa hija, esa niña es su hija de usted. ¿Qué opina usted? ¿Verdad? Fue como dejaron en libertad al negro, ¿verdad? Entonces, lo mismo es, ¿qué haríamos nosotros si tal persona que está en tal situación es nuestro propio hijo? A una madre no le da asco limpiar a su niño. Aunque esté grandote y se esté vomitando y esté borracho y esté como esté, es su hijo y lo ama, ¿verdad? Y por eso no hay ningún problema. El problema es, si no es su hijo, entonces, que fue el caso que pasó cuando le presentaron a Salomón, ¿no? A las dos mujeres, ¿verdad? Que una había perdido al hijo, ¿verdad? Entonces, la que ama estuvo dispuesta a sacrificar. Entonces, cuando hay amor, el amor echa fuera el temor, ¿verdad? Esa es la clave. El Señor Jesucristo nos amó tanto que dio su vida, que estuvo dispuesto a dar su vida, y no solamente en la cruz, sino que dice que fue al infierno a ser quemado y convertido en cenizas. Y de las cenizas Dios lo formó, dice uno de los salmos, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver cuando hablemos del holocausto, ¿verdad? Y lo formó y se levantó de entre la tumba, ¿verdad? Pero todo lo hizo por amor. Entonces nosotros necesitamos tener ese amor por las almas, ¿verdad? Dice, un espíritu negativo no nos deja abrazar las promesas del Señor en forma práctica. Dice, abre las puertas para el acusador y sus dardos. Ahora recordemos nosotros que, hermano, que el Señor Jesucristo cuando fue al desierto, dice que estuvo ayunando por muchos días, y cuando salió del ayuno, dice que fue tentado por el diablo.
el diablo le aventó los dardos. No creo que se le apareció con cuernos y con cola, ¿verdad? Sino que se le presenta, no sé en qué forma, pero le aventó a la mente los dardos cuando le dijo, súbete a la torre del templo, o sea, para que el Señor se imaginara la torre del templo y que se aventaba y se caía y todo eso. Entonces el diablo también a nosotros nos va a aventar esos dardos a la cabeza, ¿verdad? Pero hay un dicho que no sé si usted lo ha escuchado, pero yo creo que sí, si ya es cristiano de mucho tiempo, que dice, uno no puede evitar que los pájaros vuelen encima del árbol o de nuestra cabeza, ¿verdad? Lo que sí podemos evitar es que hagan nido en nuestra cabeza o que hagan nido en el árbol, ¿verdad? Cuando vienen esos ataques, porque van a venir, porque si vinieron al Señor Jesucristo, que es el Santo de los Santos, pues con más razón van a venir a nosotros. Y van a venir porque van a venir negativos, ¿verdad? Hasta de suicidio. Pensamientos de suicidio le llegaron al Señor Jesucristo, que le dijeron aviéntate de la torre del templo, ¿verdad? Entonces, van a venir todos esos ataques, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es no darle nosotros pie a eso, ¿verdad? Sino que, como dijo el Señor te reprenda, Satanás, ¿verdad? Aléjate de mí, ¿verdad? Reprender eso, ¿verdad? Esos ataques que van a venir, porque dice, abre las puertas para que el acusador y sus dardos. Entonces, si tú empiezas a decir, no, pues sí es cierto, no, pues es que tiene razón el diablo, no, pues es que voy a fracasar en este negocio que voy a emprender, no, pues es que va a suceder tal cosa, ¿verdad? Ahí ya le está dando uno pie a un espíritu negativo. Dice, me ata y no me deja avanzar con fe y valor. Hay tendencia de desmayar muy pronto. Me quita la habilidad de razonar y discernir. Ya cuando hay un temor muy fuerte, el temor no te deja pensar, no te deja accionar cuando tú tienes miedo, porque lo que quiere hacer el diablo es precisamente eso, meterte temor para que no pienses, para que no acciones en fe, ¿verdad? Pero David cuando miraba al oso o al león que tenía la oveja así entre la boca, llegaba David, pues tenía miedo, pero sentía la unción y agarraba valor y agarraba una quijada del león por aquí, la otra acá y se quedaba con una quijada en una mano y la otra en la otra, ¿verdad? ¿Por qué? Por el amor a las ovejas, ¿verdad? Dice, siempre lleno de temores, siempre pensando lo peor por las circunstancias diarias. Eso es un espíritu negativo. Afecta la vida de otros ministros, ministrando muerte y no vida. O sea, una persona negativa le va a decir al ministro, es que no se puede, es que es muy difícil, es que está muy pesado, es que definitivamente no, ¿verdad? Por ejemplo, usted sabe la circunstancia que se está pasando ahorita ahí en la central con el apóstol de la construcción, ¿verdad? De que la mayoría de la gente se fue de la iglesia, ¿verdad? Pero yo siempre le decía al apóstol desde antes desde que estaban en San Felipe, creo que se llama San Felipe, ahí donde rentaban un terreno, donde ustedes mismos lo fincaron, pusieron los baños, pusieron el techo y pusieron todo. Yo le decía al apóstol, pues esto lo hubieran hecho en el terreno que ya es de ustedes, propio, ¿verdad? O sea, desde antes. ¿Verdad? Entonces él me dice, sí, pero es que yo tenía temor de que la gente se fuera. Le digo, y de todos modos la gente se fue. O sea, de todos modos se fue, ¿verdad? De cualquier forma, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el temor, ¿verdad? Pero, bueno, estamos hablando del espíritu negativo, ¿verdad? Entonces dice, afecta la vida de otros ministerios, ministrando muerte y no vida. Te van a decir, vas a fracasar, eso no tiene sentido, ¿cómo te vas a ir al cerro? ¿Cómo te vas a ir hasta allá? Bueno, pues si Dios te está mandando, si Dios mandó a Moisés al desierto, ¿verdad? Donde no había ni fábricas, donde no había ni agua, ni comida, ni nada, y Dios le proveyó todo, fábricas no había, la ropa les crecía, dice, los zapatos les crecían. ¿Por qué? Dios los sostuvo mientras estuvo en eso, porque fue Dios quien los mandó. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham. Está Abraham y está Lot. Lot se fue a los deseos de su carne, ¿verdad? Abraham le dijo, tú escoge dónde te quieres ir. Pues para allá porque ya están todos los campos verdes, está todo muy bonito. Y al final fracasó,
¿verdad? Por irse a donde Dios no lo mandó, ¿verdad? En cambio, Moisés, pero recuerden que la semana pasada decía yo que a mí una vez me ofrecieron una iglesia en otra ciudad, ¿verdad? Y varias, me han ofrecido varias, ¿verdad? Pero en otra ciudad me dijeron, ¿te gustaría irte para allá? Y yo les dije, pues yo como Moisés, Señor, si tú vas conmigo, sí voy al desierto, pero si tú no vas, no voy. Por eso hay que aprender a decir sí y hay que aprender a decir no, ¿verdad? Bueno, avanzo porque ya no sé cuánto tiempo va. Dice, Dios es todo positivo, el obrero normal siempre debe fluir en lo positivo. Y me apunté aquí la cita segunda de Corintios 1:20, donde dice que en Dios todas las promesas son sí. O sea, Dios es positivo siempre. Para Él todas las promesas son sí. Los negativos somos nosotros, ¿verdad? El tercer punto que vamos a tomar es falta de dominio propio. Eh, Vamos a leer Primera de Timoteo. A ver si nuestro hermano Patti nos ayuda a leer Primera de Timoteo 1:7. Daniel nos lee Segunda de Pedro 1:6. Y nuestro hermano Francisco nos lee Proverbios 25:28. Primero, Segunda de Timoteo 1:7. Primera de Timoteo 1:7. Ahí. Sí, amén. Buenas noches. Sí. Segunda de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio Amén. propio. Entonces, a veces podemos tener la falta de dominio propio. O sea, estamos viendo lo que es lo negativo. Lo positivo sería tener dominio propio, pero lo negativo es no tener dominio propio. Segunda de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Y Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Amén. 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 Como ciudad sin defensa y sus murallas es quien no sabe dominarse. Amén. Dice aquí, el que no domina su espíritu, dice en esta versión. O sea que no tiene dominio propio, ¿verdad? Ese es el último punto que vamos a ver, lo vamos a ver rápido. Me puse aquí la tendencia de perder la cabeza en situaciones difíciles, cuando no se tiene dominio propio. Está la tendencia de perder la cabeza en situaciones difíciles, es decir, que es una persona que reacciona luego, diríamos con lenguaje cristiano, reacciona en la carne, ¿verdad? Rápido, reacciona carnalmente, luego se altera. No poder accionar en momentos críticos. Lo contrario, cuando hay una crisis, no tiene dominio propio, no puede accionar. Es todo lo contrario. Una persona que no tiene dominio propio. Cuando hay que accionar, no acciona, y cuando no hay que accionar, acciona. O viceversa, ¿verdad? Dice, no querer enfrentarse en problemas serios, tendencia a esconderse en situaciones difíciles. Una persona que no tiene dominio propio, evita estas cosas. Mire, me estaba recordando yo una vez, esto no sé si ya se los conté una vez, una anécdota donde en Estados Unidos había un llano, que es un río grandotote, no recuerdo cómo se llama,
pero que ahí los pastores pastan a los bueyes y a las vacas, ¿verdad? Entonces había un hombre que tenía vacas y que tenía... ¿Sí, hermana Patricia? ¿Quiere decir algo? Sí, pastor, ¿me repite cuál es el que estamos viendo? Ya vimos temor a los hombres, espíritu negativo, y no alcancé a notar este último. Falta de dominio propio. Gracias. Sí. Amén. Estamos viendo falta de dominio propio. Les decía, bueno, dice, no querer enfrentarse en problemas serios, tendencia a esconderse en situaciones difíciles. Fíjese, hermano. Les decía que había un llano que es como río grandote, que no recuerdo cuál es la palabra, pero que ahí en el fondo había un vaquero que tenía vacas y tenía búfalos, ¿verdad? Entonces resulta que venía una tormenta, ¿verdad? Con todo, con truenos y harta lluvia y tremendo. Entonces las vacas corrieron hacia el lado, a la misma dirección hacia donde iba la tormenta, y tardaron mucho tiempo en salir de la tormenta. En cambio los búfalos usan lo contrario, por instinto van hacia donde va la tormenta y la atraviesan rápido, en minutos salen de la tormenta, ¿verdad? Entonces, pero eso sucede con la gente que no tiene dominio propio. Le va rehuyendo a las situaciones y dura años. El Señor Jesús no. La Biblia en el Antiguo Testamento, Dios quería que el pueblo de Israel cruzara el desierto en 11 o 13 días, ¿verdad? En poco tiempo que cruzara el desierto, no era para tanto tiempo, y se tardaron 40 años porque le daban vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Le daban vueltas y vueltas, ¿verdad? Entonces, esas son consecuencias de no tener dominio propio. Puertas abiertas para los ataques de Satanás, es decir, el diablo te va a meter dudas, temores, inseguridades. Poca resistencia en el momento de la tentación. Una persona que no tiene dominio propio va a tener la tentación y luego se va a ir al pecado, inmediatamente. Dice, tiene la lengua suelta, causando daño a los creyentes, ¿verdad? Yo me apunté aquí algo de la lengua. A ver, primera de Pedro, déjame ver, 3:10. Dice, el que quiere amar la vida y ver sus buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hable engaño, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene dominio propio sabe dominar su lengua. El que no tiene dominio propio es una lengua suelta y se desboca sola la persona, ¿verdad? Y puede provocar daño a los demás creyentes. Dice, tiene poco éxito, una persona que tiene falta de dominio propio, dice, tiene poco éxito como los creyentes no le tienen confianza. O aún los inconversos, ¿verdad? Cuando es un cristiano que no tiene dominio propio, hasta la misma gente que no es cristiana duda, tiene desconfianza, porque no tiene dominio propio. En cada situación, el dominio del Espíritu Santo es en mi vida, me lleva al triunfo en mi llamado. Es decir, cuando uno se sujeta al Espíritu Santo y tiene uno dominio propio, uno tiene éxito en el llamado y tiene uno triunfo en el llamado. Dice, en cada situación hay que reconocer que Dios obrará a través de mi vida. Vamos a ver Juan 1:18 y ahí terminamos. Primera de Juan. Déjenme leer. 1:18. Si lo lee nuestro hermano Francisco. Primera de Juan 4:18. Ok, entonces lo leo yo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Fíjense que, ya con esto termino,
Una vez di un tema acerca del amor que está en Corintios, que dice que el amor no es jactancioso, no es arrogante, no tiene envidia, no tiene... bueno, usted ya se sabe esa parte de Corintios, pero al final le decía yo a los hermanos, desglosando cada uno de los versos, le decía yo, comparemos este amor con Cristo, ¿verdad? Si corresponde a Cristo y todo corresponde exactamente, encaja exactamente con Cristo, ¿verdad? El amor que Cristo tuvo hacia ti, hacia mí, no es actancioso, no es arrogante, no tiene envidia, no tiene esto, no tiene aquello, y es perfecto, ese perfecto amor es de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando tenemos ese amor, es cuando vamos camino hacia la perfección, ¿verdad? Entonces, así terminamos el tema de hoy. La próxima semana continuamos hablando del mismo tema, pero ya con otro ángulo, porque todavía tenemos, yo creo, otros 2, 3 temas, 4 temas que dar de esto. Entonces, vamos a pedirle a nuestra hermana Hilary si ora para que quedemos despedidos. Amén, pastor. Amén. Gracias, Padre, por darnos la palabra, Señor. Quítanos todo temor de nuestras vidas, Señor. Queremos ser unos siervos, Señor, esforzados y valientes, papá, para salir adelante, conforme a lo que tú nos has mostrado, Señor, porque el temor no proviene de ti. Gracias te doy por la palabra que hoy nos has dado a través de nuestro pastor César, Señor. Bendícelo, Señor, dale sabiduría, papá, y bendice a su familia, así como a nuestro apóstol y todos los que estamos aquí en este estudio, papá. Te pido, papá, que se sigan agregando más, Señor. Te lo ruego, papito Dios, y llévanos a descansar para que mañana nos des esa oportunidad, esa bendición de ver la luz nuevamente, papá, y llevar a cabo lo que tú nos has dicho, papá. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos.